Perfecto, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los participantes que andan por acá. Eh, Me presento formalmente antes de iniciar con la presentación de Daniel. Del doctor Daniel, les comento, mi nombre es Jessica Núñez, soy líder de estrategia y operaciones en Check PLD y hoy tengo el gusto de presentar a nuestro expositor del día de hoy. Tuvimos oportunidad y coincidimos en la agenda, pudimos conseguir un poco de espacio dentro de su agenda para que nos comparta de este tema tan interesante que es el tema de anticorrupción y verlo desde esta perspectiva de cómo está sucediendo en Colombia y cómo lo vemos acá en México. Entonces, les agradecemos a todos su participación. Qué bueno que ya andan por acá. Y quiero hacer la presentación también formalmente del doctor a través de su reseña. Él se ha desempeñado como abogado penalista de la sección de investigaciones especiales del Departamento de Protección y Seguridad del Banco de la República. Perdón, les comento que por favor puedan poner mute a su micrófono. Ya está por default cuando ingresan, pero si me pueden apoyar desactivándolo si en algún momento se llega a poner como activo. Continúo. Es abogado penalista de la sección de investigaciones especiales del Departamento de Protección y Seguridad del Banco de la República, asesor del despacho del vicefiscal en la Fiscalía General de la Nación, coordinador de Policía Judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, el CIPLA, gerente de investigación y disciplina del autorregulador del mercado de valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de 1DC. Como asesor y consultor independiente, dictó conferencias sobre antilavado en La Paz, en Ciudad de Guatemala, en Caracas y en Ciudad de México, y virtualmente para instituciones académicas de Argentina, Guatemala y México. Revisó el programa antilavado de sendos bancos en Tegucigalpa y en Panamá. Actualizó el manual antilavado de 2 bancos peruanos y diseñó el sistema antilaf de una empresa mexicana. Como consultor de 1DC, redactó el manual de investigación de delito de blanqueo de capitales para los fiscales de Panamá y recopiló las tipologías de lavado para la UIF de Bolivia. Autor de los libros El delito de exportación ficticia de la Universidad Externado, La culpa en el derecho sancionador en la Universidad de los Andes y Delitos económico-financieros, lecciones prácticas de Universidad Javeriana. Es profesor de Derecho Penal de posgrado en la maestría en Derecho de la Universidad Javeriana y de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Sergio Arboleda. Es docente coyuntural de la Universidad de Granada, España. Y por otro lado, en 3 oportunidades ha sido incluida en la lista de elegibles para proveer sendos cargos de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha tomado cursos sobre antilavado con los departamentos de justicia y del Tesoro en Estados Unidos, la Real Policía Montada de Canadá, las embajadas de Francia y del Reino Unido y de la OEA en Miami, Virginia y Bogotá. Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en el Derecho de la Universidad de los Andes y en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en SARLAF por la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues tengo el gusto de presentar a Daniel Jiménez. Muchas gracias por su tiempo y pues le cedo la palabra para continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. La verdad es que empiezo por agradecer, por supuesto, a Check por la invitación que me han hecho para hacer esta presentación esta noche de hoy aquí en Bogotá, ya finalizando la tarde en México. El tema que vamos a acometer es lo que tiene que ver la comparación o unas anotaciones comparativas entre los programas de anticorrupción de México y de Colombia. Valga mencionar que del momento en que acordamos esta conferencia y quedó preparada, sucedió un evento bien interesante que fue la expedición de la ley 2195 el 18 de enero, muy reciente, de 2022, que finalmente la firmó el presidente de la República, una nueva ley anticorrupción. Yo ya había hecho comentarios en mi LinkedIn sobre el sentido de esta norma porque
ya sabía que desde el año anterior el Congreso la había aprobado definitivamente. Y quiero hacer referencia a que en esa norma se establece ahora la obligación a cargo de todas las superintendencias, y cuando hablo de superintendencias me refiero a los órganos de control y vigilancia administrativa encargadas de supervisar la actuación de diferentes actores de la economía. Por ejemplo, tenemos superintendencia financiera, superintendencia de sociedades, superintendencia de salud, superintendencia de vigilancia privada, y así podría mencionar varias otras tantas. Y esta ley que les estoy mencionando del 18 de enero, lo que hace es imponerle a todas estas superintendencias que a su turno le impongan a sus vigilados el desarrollo de mecanismos de programas de transparencia y ética empresarial, que hasta ahora solamente ha sido establecido en Colombia. Ya lo vamos a mirar aquí en esta presentación por parte de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, que este año va a ser profuso en Colombia en materia de regulación en lo que tiene que ver con la anticorrupción. Bien, habíamos acordado con los organizadores, con Jessica y los demás organizadores de Cheque, esta presentación no tenemos sino una hora. Ya la verdad me emocioné, me entusiasmé muchísimo preparándola, y cuando nos dimos a dar cuenta de una inmensa cantidad de diapositivas, creo que cerca de 60, entonces va a ser el tiempo muy corto para la exposición. Quienes ya han tenido la oportunidad de escucharme en presentaciones sabrán que a mí me gusta intercambiar, escuchar, recibir preguntas a lo largo de la presentación, pero como el tema es tan extenso, pues eso, hemos acordado una metodología muy sencilla. Voy a hacer toda la presentación, esperamos terminar por ahí faltando 10 minutos antes de la hora, ya tenemos 10 minutos cumplidos, por cierto, y dejar esos 10 minutos finales para recibir las preguntas, porque si contesto las preguntas a lo largo de la presentación, probablemente se nos va a ir más tiempo. Entonces vamos a hablar de esta manera. Si hubiera personas que después de cumplida la hora que quisieran quedarse y seguir conversando, pues ahí podemos hacerlo, pero lo que queremos es hacer la presentación completa para los asistentes dentro del tiempo programado por las actividades familiares o profesionales que puedan tener. Bien, para cerrar mi presentación, los invito a leer los números 88 y 89 de la revista internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, donde he escrito artículos sobre el SARLAF, el SAGRILAF, el Programa de Transparencia Internacional, y el SICOF, que es el programa, lo vamos a ver aquí, de la Superintendencia de Salud para sus vigilados en materia de anticorrupción. En particular, ¿qué es lo que vamos a cometer hoy? Y les voy a pedir el favor también, porque esto me va a gustar mucho, que en el chat, que lo estoy viendo, por favor escriban su lugar de residencia, la ciudad específica, que Guadalajara, que Cancún, que Ciudad de México, que Bogotá. Por favor escríbanla, que quiero tener esa información sobre cuál es el lugar de residencia de ustedes, por favor. Bien, entonces vamos a mirar primero la guía establecida en México, la guía que está establecida para el sistema financiero. Miren lo particular, y aquí anticipo algunas ideas ya. En Colombia, al contrario, se ha establecido un programa anticorrupción para las sociedades comerciales por parte de la Superintendencia de Sociedades hasta ahora. Vendrán otras más, como lo dije hace unos minutos, pero para el sistema financiero particular no se ha establecido un programa anticorrupción. Hay un programa antilavado, ya lo vamos a mirar en detalle. Me interesa mucho hacer referencia al reporte de operaciones preocupantes, que es una figura propia de México que admiro mucho y que en consultoría hemos procurado extender a Colombia, porque en Colombia no existe un reporte de operaciones internas preocupantes. Ya vamos a mirar un poquito más en detalle esto que es y cómo puede ser esto de útil en Colombia. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el programa de transparencia y el SICOF de Colombia. Bien. Lo primero que hay que decir es que la corrupción está hiperdiagnosticada. Cuando yo cometí esto, dije Colombia, México, bueno, estamos terriblemente hermanados en tantas cosas, ¿no es cierto? Más allá del Chavo del Ocho. Y yo lo digo con mucha admiración y con mucho respeto, la generación mía fue criada viendo el Chavo del Ocho. Y mis hijos lo siguen viendo, ya están por los 30 años, siempre que en algún canal repiten las series, la vemos con un gusto tremendo, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas cosas que nos separan. Más allá de esas cosas tan bonitas, tan hermosas, también nos hermana la corrupción y el narcotráfico. Justamente estaba mirando hace unos minutos, se dio publicidad al índice de corrupción de 2021, que saca anualmente Transparencia Internacional.
Colombia el año pasado estaba en el puesto, tenía la calificación de 36 sobre 100. Y yo diría que esa calificación de 36 sobre 100, si la pasamos a una calificación de 1 a 5, estilo colegio, es como si Colombia tuviera una calificación de 1.8, o sea, está rajada. Un alumno que saca 1.8 en un examen, pues no aprobó la materia. ¿Y México cómo está? México en este índice de corrupción de 2021 tiene una calificación de 31 sobre 100. Está un poquito más grave. Tiene 1.5 sobre 5. Nosotros pelamos el 2. México llega al 1.5, pero estamos en el mismo segmento de nivel de corrupción. Y por supuesto, ni qué decir de la problemática del narcotráfico que también nos toca, que sería bueno hablar de ella en otro momento. Eso es lo primero que tengo que decir. La corrupción está hiperdiagnosticada en Colombia y en México. Cuando uno escribe corrupción México en Google o corrupción México, corrupción en Colombia, le brota una inmensa cantidad de páginas con todo tipo de documentos, diagnósticos, soluciones, causas, todo. Eso está hiperdiagnosticado. Toma que en eso es el descubrimiento del agua tibia, por eso uno habla realmente de esas particularidades. Y por supuesto, no habrá que decir sino una cosa muy sencilla sobre esto. La corrupción es esencialmente, y así lo enfoca la guía mexicana, en función de las personas públicamente expuestas, la corrupción pública lo que hace es ante todo robarle recursos a los más pobres, a los más necesitados, darles la salud, la educación, la vivienda digna, el agua potable. Eso es lo que hace la corrupción, robarle los recursos a eso, a los más necesitados justamente. Si aquí habláramos, por ejemplo, existe un programa muy bonito técnicamente, teóricamente en Colombia, que es la alimentación de los niños en las escuelas públicas. Existe un plan del gobierno para suministrar alimentación como no a estas criaturas en las aulas, en sus momentos de descanso. Estos sinvergüenzas tienen la canallada de darles 3 granos de arroz podrido a las criaturas y robarse la plata. ¿Ustedes pueden pensar cómo es esto, hacerse rico a alguien generándole hambre a un niño pobre? Son cosas que uno no le caben en la cabeza, pero esa es la dimensión de la corrupción en Colombia. Miremos, como les decía, la guía de la prevención de Orpis. Esta expresión Orpis me ha gustado mucho, es el equivalente nuestro al lavado de activos. Se refiere a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ahí está el contexto del reporte de operaciones que en Colombia llamaríamos sospechosas y el lavado de activos. Entonces, aquí es operaciones con recursos de procedencia ilícita y reporte de ellas. Pero esto tiene que ver específicamente para la corrupción y está dirigido al sistema financiero. En México, como les decía, en Colombia, en esto no existe comparación. Bien, ¿de dónde surgió esto? Esto surgió esencialmente, no exclusivamente, de que en la más reciente evaluación que le había hecho el GAFI a México, una de las observaciones que le hizo a México es que se debía mejorar la comprensión de los sujetos supervisados en relación con los riesgos de lavado generados por la corrupción. Uno tiene claro que el problema de la corrupción no está solamente en los recursos derivados de la corrupción, no entra solamente al sistema financiero, pasan inmensamente también por el sector real, pero como el interlocutor del GAFI, el objeto de preocupación fundamental del GAFI son las actividades financieras, pues por eso lo enfoca por ese lado, ¿no? Y le dedica muy poco tiempo y muy poco espacio, sabemos todos, a las actividades no financieras designadas. Pero ese es el objetivo fundamental. Y allí surge este documento. ¿Qué es lo que hace esta guía? Por supuesto, ayudar a los sujetos vigilados a comprender mejor los factores de riesgo. Ya volvemos sobre esta expresión, factor de riesgo, y verán que es distinta la connotación que se le da en México a la que le damos en Colombia, relacionados con los actos de corrupción. Y todo lo enfoca muy sabiamente, me parece a mí, en función de las personas públicamente expuestas de los temas. La norma de super sociedades aquí en Colombia no lo hace con ese énfasis, con respecto a los miremos qué hay en la normativa colombiana, en el SARLAF colombiano, en el sistema de administración de riesgos, eso es SARLAF, sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí también, fíjense, escúchenme, me devuelvo una diapositiva. Mire, en el segundo párrafo aquí dice, sería deseable contemplar dentro de la medición de riesgo de lavado de activos estos factores relacionados con los actos de corrupción. Es decir,
está convocando al sistema financiero a que también haga uso de la herramienta de un sistema de administración de riesgos. Eso es lo que quiero destacar acá. ¿Cómo no? En Colombia la banca tiene un sistema de administración de riesgos, pero este está orientado al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo fundamentalmente. Y entonces aquí, valga mencionar, se desarrolla en esta circular de la Superintendencia Financiera de Colombia con muchísimo juicio, con muchísima detención, con lo que es las etapas del sistema de administración de riesgos. Entonces allí he puesto solamente el índice, en el cuadro que está en la parte inferior, habla de las etapas de identificación, medición, evaluación, control y monitoreo. Vamos a poner los términos muy sencillos, porque yo estoy seguro que en México también esto se ha desarrollado, así no, la guía no lo menciona expresamente. Un sistema de administración de riesgos exige esencialmente que haya una identificación de qué? Del evento macro de riesgo. ¿Cuál es el evento macro de riesgo en el SARLAF? Que no me laven en el banco, que no me utilicen el banco para lavar. En el contexto de la guía mexicana, ¿qué será? Que no utilicen el banco para canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la corrupción. ¿Y eso cómo se puede realizar? Primera etapa de identificación, pues a través de lo que en Colombia denominamos unos factores de riesgo. Los pueden ver en la parte inferior de la diapositiva ahora. Muchos factores de riesgo en el SARLAF, no es igual para la regulación que ha expedido la Superintendencia de las Sociedades de Colombia. Los factores de riesgo son los clientes y usuarios, los productos, los canales de distribución y las jurisdicciones. Entonces, en la identificación, estoy tratando de explicar las etapas del sistema de medición de riesgo rápidamente. Identificado el evento de riesgo, que no me utilicen para canalizar recursos de corrupción, para que no me utilicen para lavar. Y el segundo concepto de la identificación es cuáles son los factores o agentes causales. En ese caso en Colombia son estos que vemos aquí en la lista. En el caso en Colombia, por ejemplo, ¿qué se hace? La banca entonces empezará a tomar los clientes, diferentes categorías y clases de clientes que tiene y los clasificará, ojo, volveremos sobre esto por su nivel de riesgo. Y cuanto mayor nivel de riesgo le determine, ahí estamos haciendo una medición que es la segunda etapa, la mayor probabilidad de ocurrencia del evento, ¿qué vamos a decir? Con el mayor respeto, es más factible que un comerciante que recibe y hace sus pagos en efectivo genere más riesgo de lavado en un banco que una empleada que gana salario mínimo y le pagan mediante transferencia electrónica. Entonces, ¿qué dice el banco? Le aplico tercera etapa de identificación, medición, ya medimos. Tercera etapa, control, le aplica más controles de ingreso y de monitoreo a ese comerciante que transa en efectivo que a esta empleada que gana menos dinero y que le hacen sus transacciones por vía electrónica. Identificación, medición, control y monitoreo, que es revisar permanentemente, en primer lugar, si el sistema está funcionando bien. Esa es la etapa de monitoreo. Si el sistema funciona bien, claro, hay un monitoreo también que es el de las operaciones de los clientes. Entonces, esas son las etapas como están concebidas en nuestro SARLAF, e insisto, los factores de riesgo son estos. Ya veremos cuál es el concepto de factores que trae la guía mexicana. Bien, y aquí hay un factor que es extremadamente fundamental hacer énfasis, porque no ha sido comprendido. En Colombia no ha sido adecuadamente comprendido lo que es el primer componente, el componente fundamental de un sistema de administración de riesgo. Es este que tengo aquí. Se le debe aplicar los mayores controles a los riesgos más altos. Esto estaba ya incluido, valga mencionarlo, en el que yo llamo el SARLAF 1.0, el primer SARLAF que salió en la Superintendencia Financiera de Colombia, que era circular 22 de abril de 2007. Allí se decía, se deben aplicar lineamientos más exigentes de vinculación y monitoreo de operaciones de personas, entiéndase clientes, que pueden exponer en mayor grado a la organización al riesgo. Pero no, durante muchos años yo revisé, examiné, consulté el sector financiero y no, se le seguía aplicando como en el CIPLA que habíamos hecho por allá en el año 95, que era plano, igual para toda clase de clientes, se seguía aplicando lo mismo. No hubo rápidamente una comprensión de que aquí lo importante, como el ejemplo que mencioné, aplicar controles más fuertes aquí al comerciante que transa en efectivo que a la empleada que gana un salario mínimo y que transa con transacciones electrónicas. Y se le seguía dando el mismo tratamiento. Eso ha calado muy lentamente en Colombia, hay que mencionarlo. En el sistema financiero, en tanto que en el sector real de la economía, con las normas de supersociedades, aquí tengo algunos textos de la norma de supersociedades, es el SAGRILAF, lo que ha creado la Superintendencia de Sociedades,
un sistema de administración y gestión de riesgos integral contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y allí sí se dice con toda claridad, a mayor riesgo, mayor control, con la claridad que no ha tenido el SARLAF de la superfinanciera. Cuando existen riesgos mayores, se deben ejecutar medidas intensificadas. Y ojo con esto, que también hay mucha timidez al respecto. Y cuando los riesgos sean menores, permítase la aplicación de medidas simplificadas. Parece que esa, sobre todo esa aplicación de menores controles, hay como temor. ¿Cree que está mal? No, es que esa es la esencia de la limitación de riesgo. Otra cosa que es muy importante, un sistema de administración de riesgos. Lo que sucede una vez no debe volver a suceder. Mire, vamos a ver un caso ahora más adelante. Pero es muy importante conocer la historia de la empresa, conocer el banco, qué ha sucedido. Y he tenido, bueno, ahora más adelante les cuento un caso que es paradigmático de esto. Uno tiene que saber lo que sucedió para evitar que se repita. Y en otro, esto es una mirada hacia atrás, ¿no es cierto? Y la mirada hacia adelante. ¿Qué me puede suceder? No me ha sucedido, pero sé que puede suceder. Documentos de tipologías, que hay una inmensa cantidad en nuestra región de tipologías de lavado de activos y de corrupción. Yo examino esos documentos, aunque no me haya pasado, digo, oiga, esto no puede pasar acá. Tomemos controles. Hagamos monitoreo más intenso para estas contrapartes que nos pueden traer ese riesgo que no haya sucedido. Eso es esencial también de la administración de riesgos. Lo otro es que no hay por qué dejar de administrar los riesgos por el hecho de que la norma no lo exija. Porque para eso existe el Código Penal que establece una pena de cárcel, es lo que siempre decimos nosotros. Si usted no tiene una norma, una superintendencia, de un órgano de control administrativo, ya el Código Penal. Y el Código Penal sí lo obliga a usted a protegerse de la corrupción y el lavado de activos. Lo que se ahorre hoy no le servirá para pagar los daños. Lo que se ahorre hoy evitándose una consultoría, una asesoría, la adopción de un sistema, la adopción de unos mecanismos de protección electrónico, unos cruces de listas, se lo ahorra, pero mañana le va a salir más caro que lo que se ahorró. Lo que decimos es, no queremos que un medio de comunicación, que una autoridad judicial o administrativa nos haga esta pregunta al día siguiente, porque sucedió algo en nuestra empresa, en nuestro banco. Lo que usted hizo fue demasiado poco y demasiado tarde. Esto es todo lo contrario a lo que se llama debida diligencia. Bien. Y todo esto a qué debe conducir necesariamente? A la construcción de unas matrices. Estas etapas de identificación, medición, control y monitoreo deben reflejarse en unas matrices de riesgo. Una matriz de riesgo inherente, que ven ustedes a la izquierda, una matriz de riesgo residual a la derecha. Lo explico muy rápidamente. Si ustedes miran, espero que puedan ver el cursor. Aquí este cuadro verde que aparece acá y este amarillito, allí podrán identificar que los eventos de riesgo están allí identificados en un riesgo inherente, que este es ¿cuál? La situación actual del banco, la situación actual de la empresa sin haberse aplicado control. Cuando llega uno y establece el SARLAF, el SAGRILAF, encuentra, tenemos riesgo con determinadas categorías de contrapartes. ¿Qué controles hay con respecto a ellos? Ninguno. Pues entonces decimos, estamos en un nivel de riesgo alto. Muy seguramente se ubicará en esta zona roja, probablemente. Cuando aplicamos los controles, cuando vamos a decir no se vincula a nadie que no conozcamos, cuando se dice no vamos a vincular a nadie que no conozcamos quiénes son los accionistas de mi contraparte, cuando no nos vinculamos sin saber cuáles de esos accionistas son o cuáles de esos accionistas tienen un beneficiario final que está detrás de ellos, cuando incrementamos estos controles y decimos que le aplicamos mayores controles a mayor riesgo, evidentemente entonces esto que estaba en un riesgo inherente en un color rojo, pues pasará idealmente a un color amarillo y ojalá a un color verde, porque nunca habrá un riesgo cero en lavado de activos, ¿no es verdad? Bien. ¿Qué dice la guía entre tantas normas que trae? Me gustó mucho esto. Se debe exigir que los sujetos supervisados exijan la declaración anual de impuestos presentantes a la Secretaría Tributaria, la Secretaría Tributaria de México. Pues en Colombia tenemos un documento prácticamente idéntico. Y hay una invitación aquí a decirle a que al sector financiero y al sector real como una mejor práctica, cómo no, que a los clientes que tengan como les pidan este documento, que es el equivalente al que trae la guía mexicana. Mira, aquí está. El formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas. Si usted quiere ser cliente mío en el banco, si usted quiere ser contraparte mía de una empresa sectorial, presénteme este documento. Establezcámoslo como una mejor práctica. Mira, aquí no se alcanza a ver, qué pena, no está muy buena la letra, pero aquí aparece, mis bienes patrimoniales son los siguientes. Yo le moché los renglones, pero ahí debe uno relacionar cuáles son los
los bienes patrimoniales. Eso se debe presentar cada año. Y mira aquí cómo más arriba aparece las rentas, los salarios, las cesantías, los gastos de representación, arriendos, honorarios, otros ingresos. Aquí se debe transparentar con financiera de la persona. Creo que así como lo hace México para el sector financiero, que tengan que presenten este documento. Me salió un aviso que el internet no está muy bueno. Por favor, me avisan si me están escuchando y viendo bien, por favor. ¿Sí? Se cortó un poquito, Daniel, pero ya regresó. Bueno, muchas gracias. Espero que me hayan escuchado bien lo que estaba transmitiendo. Bien, ¿qué decimos también? Es muy importante, dice la guía mexicana, corroborar si la empresa que es contraparte del banco, si es cliente del banco, se encuentra en el listado de empresas que tienen operaciones presuntamente inexistentes, nuevamente presentada por la Autoridad Tributaria Mexicana. Pues aquí ha pasado exactamente lo mismo. El 19 de abril de 2021, la superintendencia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el equivalente al SAT, expidió una relación donde dice que hay 506 empresas que son pobres ficticios. Háganme el favor. Ahí les dejo el enlace para quienes quieran reciban la presentación, encuentra clic y ya encuentra esa bonita lista de 506 contrapartes proveedores que son ficticios. Entonces, pues, seguramente usted tendrá la oportunidad en sus bancos, en sus entidades financieras, en sus entidades del sector real, de hacer el cruce contra esta lista para revisar que eventualmente no estén en la lista de empresas consideradas como proveedores ficticios por parte de la Autoridad Tributaria Colombiana. Y hay que mirar también cómo en Colombia hay otra regla muy interesante en el programa de transparencia y ética empresarial de las sociedades. Ojo, tenga usted cuidado de si su contraparte es una empresa que no ha renovado su matrícula mercantil por 3 años. Y hay una regulación, hay una ley que establece en Colombia que si una empresa no actualiza su matrícula mercantil, bueno, Creo que ahora sí se cortó un momento. ahora sí, ¿va a volver? Ya. Les decía que hay una ley 1955 que dice si una empresa no ha renovado, se liquida automáticamente. Entonces, si usted su contraparte la revisa y encuentra que está en situación, muy probablemente sea una empresa fantasma, una empresa fachada que ha sido creada solamente para lavar activos. Bien, ¿cuál es el concepto de factores de riesgo que trae la guía mexicana? La guía mexicana, los factores de riesgo, lo que nosotros en Colombia llamaríamos señales de alerta. Entonces, por ejemplo, aquí dice que una señal de alerta es el uso de vehículos corporativos como fideicomisos, como personas jurídicas o morales, como se denomina en México, mandatos sin representación, sin una justificación comercial válida. Miremos qué hay en Colombia realmente relativamente reciente al respecto. También incluido en esta ley que mencioné, la 2195, el 18 de enero. Todas las sociedades comerciales, pero también las estructuras sin personalidad jurídica, las mismas que menciona la ley, la norma mexicana, patrimonios autónomos, alianzas temporales, fondos de capital privada, fondos de deuda pública y fondos de inversión de los fondos de pensiones y cesantías, deben reportarle, ojo, el nombre de sus beneficiarios finales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto es una maravilla, la creación de una base de datos de financieros, de beneficiarios finales en Colombia. Yo estaba feliz, me frotaba las manos de contento cuando me enteré que esto había sido creado. Pero a los pocos minutos me pegué una tremenda decepción, porque esta ley que tanto he mencionado, la 2195, dice que esa base de datos que crea el gobierno, que recibe el gobierno, que administra el gobierno, a ella no pueden acceder los particulares. En Colombia todas las entidades están obligadas, empresas del sector real y financiero, a establecer quiénes son los beneficiarios finales de su contraparte. El Estado lo va a establecer y les impone el deber a los empresarios y a los banqueros de que establezcan los beneficiarios. Él lo sabe, él lo sabe, pero no nos deja ver la lista. Vaya, mire usted a ver cómo hace. Es una cosa un poco rara. Yo digo, no se debería permitir a los oficiales de cumplimiento con una clave especial y bajo unas responsabilidades normadas acceder a esa base de datos. No entiendo por qué se pone el deber y se crea la base de datos, pero no se permite ver. Bien. Y una regla que me llamó, lo que llama la guía mexicana,
un factor de riesgo que es una señal de alerta para nosotros. Resulta que ese Pepe, ese empleado, no reclama el sueldo. Eso era un chiste en Colombia hasta hace algunos años, hasta que se volvió una patética realidad. El funcionario de aduanas que iba y empezaba a trabajar y llevaba 6 meses sin ir a reclamar, en esa época se reclamaba cheque por el sueldo, y resulta que no lo reclamaba nunca. Y cuando le dijeron, oiga, vaya, reclame el sueldo, y dice, ¿cómo más encima pagan? Que era tanta la plata que se ganaba haciendo sinvergüencerías, pero eso se volvió realidad. Tengo que citarlo con nombre propio, porque es que están todos los medios en Colombia y es también información oficial. El señor Ambuila era el papá de esta niña que aparece en la gráfica, era un funcionario de aduana en Buenaventura, en el puerto que tiene Colombia sobre el Océano Pacífico. Esta niña vivía en Miami, en Estados Unidos, la hija de él, y aparecía en Instagram, en Facebook. Es un Lamborghini. Por Dios santo, y este señor se ganaba de salario, vamos a ponerlo en dólares, unos, ¿qué será? $300, $600, $1000. Pero la niña tenía un Lamborghini en Miami, cartera Louis Vuitton y champaña Dom Perignon. Pues es que no, eso bueno, no regalan tanto. El señor por fortuna está procesado en Colombia por lo que corresponde, por delitos de cohecho seguramente. Otra factor de riesgo o señal de alerta que trae la guía mexicana es lo que tiene que ver con el alto índice de retiros en efectivo sin justificación aparente, y aquí relaciono con algo que mencioné atrás. Mire, esta es una de las primeras sanciones que impusimos en la superintendencia entonces bancaria por estos hechos de lavado de activos, pero esto es una particularidad muy especial, un caso con una particularidad muy especial. Les voy a contar muy rápidamente. Esto es de una universidad departamental que en México correspondería a una universidad estatal. El rector y el tesorero de la universidad vienen a Bogotá, allá iría seguramente a Ciudad de México, supongamos de Guadalajara a Ciudad de México, y en la Secretaría de Educación o el Departamento, el Ministerio de Educación le entrega un cheque, miren ustedes, 1.700 millones de pesos colombianos. Esto es en el año 2000, yo hice la conversión, esto equivale a 4.500 millones de pesos colombianos de hoy y a 1.000 millones de dólares de 2021. Es un platal impresionante. Y se lo entrega al Ministerio o a la Secretaría de Educación pues para los planes y desarrollo propio de las actividades de la universidad en la correspondiente localidad. Esto es la Universidad de Dinamarca. Yo tuve un alumno el año pasado que era uno de los administradores de la Universidad de Cundinamarca y le pregunté, ¿usted conoce este caso? No tenía ni idea. Le regalé la fotocopia de las resoluciones de sanción. Lo que les decía, la historia de las empresas es muy importante conocerlas, porque vuelve y les pasa los mismos días después, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron estos angelitos? Abrieron una cuenta de ahorros, no una cuenta de cheques, abrieron una cuenta de ahorros. Iban cada tercer, cuarto día y sacaban plata en el orden de los equivalentes a los $10.000 en efectivo. El gerente y el subgerente, que fue los que sancionamos en la superintendencia, lo único que hicieron fue prestarles un servicio especial de que no los hacían hacer fila, sino les atendían en sus propias oficinas y les empacaban en unas bolsitas muy elegantes la plata para que no tuvieran riesgo a la salida. No se les ocurrió esos tipos pensar, pero por Dios santo, ¿cómo es posible que una universidad estatal maneje sus recursos en efectivo? Y todos por valores exactos, 10 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, $10.000, $20.000, $30.000. Pero a ver, ¿a quién se le ocurre? Si los pagos se hacen por transferencias electrónicas o por cheques por valores que nunca son exactos, ¿no es verdad? Eso nos enseña la contabilidad. Bien. ¿Qué haría yo para terminar este componente de la guía? Yo le agregaría casos y tipologías. Me parece que es un muy buen documento, pero yo le agregaría casos y tipologías que le van a enseñar mucho mejor al sistema financiero mexicano de cómo enfrentar esta problemática de la corrupción. Y me parece que también en este mismo documento yo incluiría mayor regulación en materia de lo que tiene que ver administración de riesgo, lo que aquí muy rápido expuse de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo, porque es una herramienta muy útil. En Colombia desde 2007 ha establecido un sistema de administración de riesgos con el SARLAF 1.0 y hasta ahora lo ha venido aplicando con mucho éxito también las superintendencias asociadas en el SAGRILAF y en el SARLAF, en el SAGRALAF que había antes. Y también lo aplica el programa de transparencia y ética empresarial. Y es muy bueno, es una herramienta útil realmente para manejar estos riesgos.
Y por supuesto, también hay que incluir a los empresarios, lo que en Colombia se ha hecho. Estamos un poco al revés. México empezó por establecer controles contra la corrupción en el sistema financiero y Colombia empezó para establecer medidas contra la corrupción en el sector real. Hay que cruzar las medidas, establecerlas en Colombia para el sector financiero y en México para el sector real. Bueno, pero nos queda el reporte de operaciones preocupantes, que como les digo, esto no tiene comparación en Colombia. Miren ustedes, en Colombia, hoy justamente estábamos reunidos con nuestros socios examinando el factor de riesgo empleados y encontrábamos que en el programa de transparencia y ética empresarial, que ya vamos a mencionar, no están los empleados como factor de riesgo. Cuando nosotros hemos hecho programas de transparencia y ética empresarial para nuestros clientes, les incluimos expresa y claramente como factor de riesgo los empleados, porque ¿quién paga un soborno nacional e internacional? Pues es un empleado por lo general. Y no lo mencionan las supervisas de sociedades, es un error grave. En el SARLAB los empleados sí aparecen en la definición. Dice que el SARLAB debe abarcar medidas para evitar el lavado que se puede hacer a través de los empleados, entre otros factores de riesgo, pero no lo incluye con factor de riesgo a los empleados. Y en el SAGRILAB sí aparece, dentro de las contrapartes se mencionan los empleados y se incluye como factor de riesgo las contrapartes. Ahora, ¿qué es el reporte de operaciones preocupantes? Pues el mecanismo que hemos tomado de México, porque nos parece un mecanismo extraordinariamente sabio. ¿Qué es lo que dice? El reporte de operaciones preocupantes, ya no logré conseguir cifras después de 2020-2021. En 2018 y 2019 hubo 860 y 580 reportes de operaciones internas preocupantes. ¿Y esto qué es? Que esto no existe en Colombia. Es cuando el banquero advierte que tiene un empleado, ojo, miren la tremenda relevancia que esto tiene, cuyo nivel de vida es notoriamente superior al que le correspondería de acuerdo con su salario. ¡Qué fortaleza esto! Nosotros lo hemos venido insistiendo, insistimos en consultoría, sobre todo en el sector real. Usted tiene que ponerle, ya lo dijimos, a los empleados de mayor riesgo debe exigirle que le presente una declaración de bienes y rentas. Cuando usted advierta, que debe haber otros mecanismos como mirar a ver qué están haciendo en el Instagram, por ejemplo, o en Facebook, para ver qué nivel de vida tienen y si son superiores a ese nivel de vida lo que debería ganar. Y cuando haya esa situación, usted como banquero, usted como empresario, a la mano le dice a la UI, a la UIAF en Colombia, le dice, oiga, mira, aquí tengo un empleado que está teniendo un nivel de vida superior al que yo esperaría. Esa es una mejor práctica para Colombia, una obligación en México. Me parece supremamente interesante este reporte de operaciones preocupantes. Esto ya lo miramos. Miremos el programa de transparencia ética empresarial del SICOP de Colombia. ¿Qué es esto? El programa de ética empresarial es ante todo, como ya lo anticipé, es un sistema de administración de riesgos. ¿Qué duda cabe? El programa de transparencia ética empresarial tiene dos objetivos en Colombia. Uno, que ya había sido establecido desde tiempo atrás, desde febrero de 2016, cuando la ley 1778 lo estableció, el delito de soborno transnacional no lo estableció, ya venía tiempo antes, pero digamos que lo modernizó y le atribuyó a la Superintendencia de Sociedades Colombiana capacidad de sancionar, vamos a ver un paso más adelante, a las sociedades que incurran, a las personas jurídicas que incurran en soborno transnacional, que es un delito para la persona natural y una infracción administrativa para la persona jurídica o moral. Entonces dice, usted tiene que establecer mecanismos para prevenir y detectar y reportar, corrijo la expresión reportar, denunciar, ya veremos la importancia que esto tiene, los casos de soborno transnacional que usted encuentra. Y más recientemente, este año que acaba de terminar, la superintendencia dijo, y además ese programa de transparencia ética empresarial que había yo establecido para soborno transnacional, lo tienen que aplicar también a aquellas empresas, a determinados activos e ingresos, la tienen que aplicar cuando realicen negocios y contratos con el Estado. Es decir, hay programa de transparencia ética empresarial para soborno transnacional y para corrupción, llamémosla local. Y entonces, como es un sistema de administración de riesgos, también exige la identificación de los factores de riesgo, que en Colombia, reitero, son los factores causantes, lo determinante, lo generador del riesgo. Por supuesto, país, sector, terceros y empleados en mayúscula, aunque la norma no lo dice. Tiene que haber un manual de cumplimiento, es decir, un compendio donde estén todas estas normas escritas y, por supuesto, un oficial de cumplimiento también. Hay ya una regla importantísima, la relación que debe haber entre los empleados y sobre todo los administradores de mayor nivel, de mayor categoría, de mayor riesgo con las contrapartes.
lo relativo, por ejemplo, a regular los regalos que puede el empleado recibir y los regalos que puede el empleado hacer. ¿Está bien visto en la empresa que el empleado reciba de obsequio un viaje a Miami con toda la familia? ¿Está bien visto que el empleado le haga un obsequio similar a una contraparte? Esto debe estar regulado. Una empresa que le hicimos consultoría hace algunos días nos decía y nos mostraba, nosotros tenemos un formulario. Cuando recibimos un regalo que pasa de $30, aproximadamente 100.000 pesos colombianos, tengo que volverlo con este formulario. Eso hay que regularlo en materia de soborno y de ética empresarial. Por supuesto que esto también requiere que haya procedimientos sancionatorios internos. Ahora discutíamos con mis socios la adhesión de los empleados a estos programas. Decíamos, no, todos los empleados deben recibirlos seguramente por la intranet y enviar un mensaje electrónico, obviamente, porque son 7.000 empleados en la empresa, no vamos a empezar a recibir 7.000 cartas, 7.000 correos donde dice, adhiero a él, lo he recibido, lo he leído y lo cumplo. Además, ¿qué vamos a hacer? A los de mayor riesgo les vamos a pedir que firmen una carta. Dice usted ha leído y se compromete. El contador, por ejemplo, el contador tiene una relevancia tremenda. Ya volvemos sobre el contador en un minuto y cómo tiene una responsabilidad mucho más fuerte. Debe haber un canal interno de denuncia, una línea telefónica, un correo electrónico, un link en el computador que le indique a dónde procede cuando vea alguna cosa extraña, extravagante, inusual o sospechosa en materia de corrupción. Es muy importante cláusulas contractuales a las contrapartes. Decir a las contrapartes, yo no lavo activos, yo no participo en corrupción, yo no pago sobornos en el exterior ni en Colombia. Eso hay que decirlo para que la contraparte entienda que la empresa no está dispuesta a hacer eso, que no va a venir a decir, oiga, dame una plata para yo pagar un soborno allá en Perú. No, señor, esto no se hace aquí en esta empresa. Y esto que era un proyecto de ley, como les dije, cuando estábamos preparando la presentación y que ya es ley en Colombia, la que ya les he mencionado reiteradamente, la ley 2195 del 18 de enero, ¿qué hizo? Actualizó nuestro Código Comercio, porque nuestro Código Comercio pues, es del año 71, de 1971, del siglo pasado. Entonces, dice que los contadores no deben alterar los asientos. Para que un contador ya solo le va a dar un poco de risa, porque eso, la contabilidad ya todas son electrónicas, hasta las más sencillas, ¿no es verdad? Y aquí se decía, no dejar espacios que faciliten intercalaciones. ¿Qué están hablando? Eso era cuando se llevaban libros, manuales, escritos a mano seguramente. Hacer raspaduras o correcciones, eso ya no tiene sentido. Borrar o tachar los asientos, no. Apenas en el año 2012, en el 2012, se agregó aquí esta partecita, el numeral 5, alterar los archivos electrónicos. ¿Qué es lo que hizo esta ley recientemente expedida? Pues generó unas normas que son muy fuertes, que tienen mucho que ver con soborno transnacional. No se pueden crear cuentas que no cuenten con comprobantes. Ya volví con la imagen, ¿no? No se pueden aceptar en libros contables, dejar de aceptar operaciones efectuadas. Llevar doble contabilidad, eso da como poco de pena que seca que existe en la legislación colombiana, ¿no es cierto? Y miren el número 10. Utilizar documentos falsos. Pues eso no debería ser, porque es que la utilización de documentos falsos es un delito. Entonces, para que ese numeral décimo, pues, un poco por pudor no ha debido incluirse en la disposición, ¿no es verdad? Esas normas con esto se actualizan. Por eso es lo que les decía de los deberes de los contadores. Al contador no solamente se le debe pedir que envíe un correo adhiriendo al código de ética de la empresa, sino también que firme una carta, diciendo que se compromete con estos deberes que acabo de mencionar. Específicamente, una carta es así impresa, firmada por él, entregada, no debe ser más de 10 los empleados de mayor riesgo de una empresa grande. Y muy importante lo que ya he mencionado, las cláusulas contractuales. Si yo como empresario tengo un contratista que me está ayudando a la nacionalización de una mercancía en Perú o en Ecuador, ese contratista mío, cuando se lee el contrato, no solamente le digo lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer. Porque ya les decía, usted me ayuda a la nacionalización de mercancía, pero usted no paga sobornos a nombre mío, no le da plata para eso. Eso debe decir las cláusulas contractuales. Lo que ya hablábamos de los controles sobre los empleados. Sobre los empleados, ¿qué hay que hacer? Selección con parámetros éticos, y esto es una tarea importantísima para los psicólogos, para los jefes de personal, de recursos humanos. Deben incluir preguntas muy bien hechas, muy inteligentes que ellos saben hacer. Si las personas tienen un comportamiento ético o no. Eso es importantísimo, sobre todo en los cargos de mayor riesgo. Las visitas domiciliarias, ir a ver cómo vive la persona, en qué ambiente vive, y hacerle esa visita anualmente a los de mayor riesgo.
a ver si mantiene su nivel de vida, lo que ya hemos mencionado antes. En Colombia ya se está empezando a utilizar para determinados cargos el detector de mentiras. Lo que ya hemos mencionado, reporte anual de incremento de activos. Y lo que mencionamos también, políticas en materia de regalos. Las normas colombianas no dicen nada sobre esto. Estas son mejores prácticas que nosotros hemos procurado agregar en nuestras consultorías. A las contrapartes, ¿qué hay que hacer? Conocerlas, sobre todo conocer su tradición en el mercado. ¿Cuánto lleva? ¿Qué experiencia tiene? ¿Quién lo conoce? ¿Qué referencias hay de esas personas? Eso es muy importante. Evaluar su riesgo y nuevamente imponer cláusulas. Pero esta es una reflexión fundamental. El programa de transparencia y ética empresarial, si bien es un sistema de administración de riesgos, ojo, no tiene ROS, no tiene reporte de operaciones sospechosas, no tiene reporte del equivalente en México del reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No. Aquí se impone un deber de denuncia que a mí me parece, con el debido respeto hacia la superintendencia, un error. Lo vamos a reiterar ahora con la superintendencia de salud. Es que el modelo viene desde el año 96 que hicimos el CIPLA en Colombia, bajo un modelo de comprender qué es una operación sospechosa y hacer reportes de operación sospechosa. ¿Por qué no se creó un modelo? Pero si es que así está en la guía mexicana. Esto también tiene una puerta de salida que es un reporte de operación sospechosa, como yo lo entiendo. En Colombia no, aquí se dijo, si el asunto es de lavado de activos, reporte de operación sospechosa a la UIAF o la UIF. Pero si es una operación de lavado de activos, perdón, si es una operación de corrupción, entonces hay que formular denuncia. Hoy estaba yo en la Javeriana hablando con el director de Derecho Penal, vamos a tener que dictarle un curso para oficiales de cumplimiento sobre Derecho Penal, porque son como 15 los delitos que ahora van a tener que denunciar. Me parece un error grave. Miren ustedes. Bueno, pero hay sanciones también para las empresas que no adopten este programa de transparencia y ética empresarial, que les pueden multar hasta con $42,000. Y si incurren en soborno transnacional, se les pone una multa de $42 millones. Además, existe el delito de soborno transnacional, que trae una pena de 9 a 15 años de prisión, mínimo de 9 años. Pero a eso agréguele los 15 delitos, la concusión, el cohecho, la celebración de vida de contratos, el prevaricato. A todos esos hay que agregarles ahora los deberes de denuncia por parte de oficiales de cumplimiento sectoriales, metidos en un lío de dimensión. Y como les mencionaba, también aquí se ha establecido recientemente un régimen más fuerte, que esto viene realmente desde el año 1997, la posibilidad que se sancione a personas jurídicas por la comisión de delitos. Eso viene desde 1997, creo que se ha aplicado 3 veces desde 1997, y ahora la ley más reciente ya le da unas herramientas mucho más fuertes a las superintendencias para que sancionen a las personas jurídicas cuando sus administradores o accionistas son condenados por delitos contra la administración pública. Miremos un caso en la vida real. Esta empresa es una empresa de matriz española establecida en Colombia que va a hacer negocios en Ecuador. Les cuento rápidamente. No logran avanzar en el desarrollo, van a hacer unos acueductos, unas obras que tienen que ver con agua potable, y no logran iniciar y finiquitar. Le pagan $11,000 a un empleado, todo se soluciona. Eso se descubre, se reporta a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, y para cortar el cuento, la superintendencia le impone una multa de $1 millón a esta empresa por haber sobornado a ese servidor público en el exterior. Y terminemos ya en estos 5 minuticos que nos quedan, a ver si nos queda tiempo para las preguntas, lo que es el SICOF. Esto sí que ha sido interesante. Yo, como les mencionaba, he publicado un artículo en la revista de Legis sobre este tema. ¿Qué es el SICOF? El SICOF tiene que ver con corrupción, opacidad o fraude. Vamos a mirar esto rápidamente. En primer lugar, así como en el SARLAF y en el SAGRILAF colombianos, la válvula de salida es el reporte de operación sospechosa. Ya les decía que en el programa de transparencia y ética empresarial no. Lo que hay que hacer es formular denuncias. Pues aquí también, aquí es más grave, porque no solamente hay que formular denuncias, sino miren los reportes que hay. Si hay esto es para el sector salud, recuerden ustedes. Si hay falsificación, si la empresa salud del hospital, ¿verdad? El centro clínico descubre que hay falsificación de medicamentos e insumos, debe hacer un reporte al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Pero si descubre que hay sobrecosto en los medicamentos, debe hacer un reporte a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Pero si descubre que hay una afiliación fraudulenta
a la Seguridad Social, entonces tiene que hacer un reporte a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Control para Fiscales. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Por qué no se creó que todo esto fuera reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, que está ansiosísima? Además, lo he visto con mis propios oídos, con mis propios ojos lo he visto, para decir, ellos están ansiosos de recibir la información, ¿no? Y se dispersan estas instituciones. ¿Qué están haciendo con esta información? Ahí hay un error grave, me parece, la autoridad. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Pues una sinvergüencería como esta, miren ustedes. La señora, y luego, no, pero por ejemplo, esto es un informe de la Fiscalía, Eva Caterina Carrascal Cantillo era la superintendente delegada de la Superintendencia de Salud. Le decían barril sin fondo, porque pedía plata por todo, hacían una visita, iban a hacer una solicitud de explicaciones, un pliego de cargos y ella pedía plata por eso. Eso es lo que no puede suceder, y las entidades de salud dando plata para eso. Eso es lo que no se quiere en este caso, ¿no es verdad? El fraude que está orientado esencialmente a evitar los actos por parte de los propios empleados. Que los empleados se roben los medicamentos, que traigan a sus parientes para que se hagan cirugías plásticas en el hospital por cuenta del erario público, por ejemplo. Y la opacidad, ya casi terminamos con esto, la opacidad ¿qué es? Esta es una frase que me siento orgulloso de haber acuñado, la opacidad es el ecosistema de la corrupción. Y la transparencia son anticuerpos. Hay un documento muy bueno de la Universidad de Antioquia, que les dejo el enlace para que lo revisen. ¿Qué es la opacidad? Tenemos algunos, por ejemplo, algunos casos. No actualizar las bases de datos. Diseñar una invitación a la medida para favorecer a determinado proveedor. Dar mejor calificación a una propuesta para favorecer a determinado proveedor. Estos son eventos de opacidad. La transparencia es todo lo contrario. Recomendaciones, entonces ya con esto terminamos. A la opacidad, transparencia total. Fortalecimiento de la extinción de dominio. Recuperación multilateral de activos, porque muchos de estos sinvergüenzas sacan la plata a México, sacan la plata a Colombia. Formación, educación ética, fundamental. Esto hay que insistir hasta la saciedad. Todos los días hay que estar insistiendo, decirle a los empleados y las universidades y en los colegios, compórtense éticamente, hay que decirlo. ¿Quién lo creyera? La primera línea va a ser el empresariado, sin lugar a dudas. Se hizo muy bien, me parece, la ley 2195 de Colombia estableciendo estos deberes a cargo de los empresarios. Y la prensa, un factor fundamental para la lucha a la corrupción. La prensa libre e independiente, que actúe, como dice la famosa frase, sin favores ni temores. No perdamos el tiempo incrementando las penas. No perdamos el tiempo incrementando las penas. Aquí ha habido discusiones tremendas sobre si debemos incrementar las penas. Y eso no sirve para nada. ¿Para qué incrementamos las penas si el nivel de impunidad sigue siendo superior al 70%? ¿Para quién vamos a meter a la cárcel? Eso no sirve de nada. Bien. Les agradezco muchísimo la atención y quedo supremamente animado con estos 4 minutos. Qué pena que les he dejado. Traté de hacer la presentación lo más rápido posible. Pero estoy atento a sus preguntas. Si pudiéramos, Jessica, por favor, abrir mi micrófono y lo voy a tratar de mirar a ver si hay alguna en el chat que pudiera contestar. Quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Por acá nada más había un comentario de Alejandra: implementar políticas de integridad corporativa en las empresas que contengan las 7 herramientas que indica el artículo 25 de la Ley General Administrativa. Entonces fue un comentario. Esto para México, evidentemente, ¿no? Y por acá, para nuestros asistentes, pueden poner en el chat sus preguntas o comentarios, o pueden levantar su mano y poder abrir su micrófono. A ver, por aquí tenemos Alexandra. una mano levantada. Alexandra, adelante. Alexandra. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Alexandra, qué gusto. Gracias, igualmente, doctor. Pues básicamente para el tema del SAGRILAF y PTE como sistemas de gestión de riesgos para Colombia, ¿es obligatorio la diligencia del formato de vinculación? No. ¿Me quiere repetir para el programa de transparencia ética empresarial y para cuál otro? Sí. Para SAGRILAF. SAGRILAF. No quisiera dar una respuesta de memoria, pero prácticamente para el programa de transparencia ética empresarial, puedo decir que no hay ninguna regulación especial que imponga un deber de un diligenciamiento de un formulario de vinculación, no lo recuerdo, y evidentemente, pero uno se pregunta, entonces, como es un sistema de administración de riesgos que le exige conocer las contrapartes, ¿cómo no lo va a hacer si no hay un formulario de vinculación? Es absolutamente obligatorio. Recuerdo que
en el Sagralaf y en el Sagralaf sí aparece ya yo que mirarlo ahora, unos componentes básicos de lo que debe ser un formulario de vinculación. Si quieren lo miramos en un momentico, Alexandra. No, como le digo, no quiero dar la respuesta a memoria, pero puede ser que sí sea exigible en el Sagralaf. Tengo claro que en el programa de transparencia ética empresarial no es indispensable, pero entonces, ¿cómo hacemos? Creo que Diego Abraham también tiene alzada la mano. Hola, buenas tardes, doctor. Sí, ¿me escucha, perdón? Sí, lo escucho perfectamente, gracias. Gracias, saludos desde México, doctor. Una consulta. Usted, ¿cuál sería su postura o su opinión referente a lo que en México, conociendo esta parte, sobre la responsabilidad penal de las entidades jurídicas? Le comento, en México hubo un caso donde se dictó por parte de un juez la vinculación a una empresa o a una entidad jurídica por un tema de fraude. No sé cuál sería su opinión al respecto, doctor. Buenas tardes. Excelente pregunta, Diego Abraham. Bueno, recordemos que las convenciones de las Naciones Unidas establecen 3 escenarios de responsabilidad para las personas jurídicas: civil, penal o administrativa. La peor de todas, la que a mí menos me gusta, es la penal. Como les decía, desde el año 97 en Colombia existe algo que se parece a una responsabilidad penal, ya que ha habido numerosas personas jurídicas o morales que han sido utilizadas para cometer delitos, y sin embargo, parecería que solamente hay 3 casos desde el año 1997 en que se ha aplicado eso, que consiste en Colombia en que el juez penal le ordena a la correspondiente superintendencia que le cancele la personalidad jurídica. Como les digo, yo no conozco ningún caso, pero hay la literatura que dice que sí ha habido 3 casos. Establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo hice el ejercicio de igualdad, cogí el Código Procesal colombiano. Todas las reglas que hay en el Código Procesal colombiano son absolutamente inaplicables. Unas 12, 15 hice la lista, son absolutamente inaplicables para personas jurídicas. Habría que escribir un Código Procesal para personas jurídicas. Si usted lo va a meter a millones, no entiendo que en México además hay multiplicidad de códigos penales por cada estado y hay un Código Federal penal también, pero uno tendría que coger cada código y mirar a ver, y las normas no encajan porque están constituidas para personas naturales. Habría que crear un código procesal para la persona jurídica. El año pasado yo tuve oportunidad de hablar con un representante a la Cámara aquí en Colombia, al Congreso, y le rogaba que iba en ese plan de establecer la responsabilidad de la persona jurídica. Decía, no la haga penal, haga la administrativa. Creo que de alguna manera me hicieron caso y por eso es lo que les mencionaba. Así como el caso de ese que sancionó a las superficies asociadas con $1 millón a aquella empresa que sobornó al exterior, ese mismo modelo sancionatorio se estableció en Colombia, reitero, para cuando las empresas, sus administradores accionistas son condenados penalmente. Entonces, se envía a la superintendencia, que es un órgano de control administrativo, para que ella desarrolle todo un proceso que puede terminar con una multa, con una sanción. A mí me habría gustado, Diego Abraham, esas facultades para la superintendencia terminar con la capacidad de quitar la personalidad jurídica, la pena de muerte para la persona jurídica que ha sido utilizada. Pero una multa que termina pagando en los socios, no, la persona jurídica debería liquidarse. Pero contesto su pregunta, no me gusta la responsabilidad penal, me parece que no es eficiente, que genera muchos problemas, y me parece que la responsabilidad administrativa es la más adecuada, en connivencia, vea que esta fórmula colombiana de que cuando haya sanción a los administradores accionistas es buena, pero remataría diciendo, y reitero, que me gustaría que la sanción pudiera incluir la extinción de la personalidad jurídica que no está establecida en esta nueva norma, aunque el juez penal conserva la potestad para hacerlo. Es lo curioso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya, nada más por acá reaccionó alguien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, otro comentario que quieran agregar? No, ya se agotó la hora también, Jessica, entonces Sí, muy probablemente ya perfecto. no haya. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel, gracias por este tiempo, esta exposición. Fue muy interesante como ver esta comparación y cómo se ha trabajado también en Colombia. Y ya yo me llevé varias ideas importantes ahí para el código de ética y algunos otros, pues no sé, algunos otros elementos que nos pueden ayudar en las empresas para poder mitigar este riesgo.
Pero pues muchísimas gracias, también gracias a todos los participantes. Antes de cerrar la sesión, me gustaría comentarles que les vamos a hacer llegar un correo a través de la cuenta de contacto @checkpld, en donde les vamos a hacer llegar la encuesta de calidad. Al responder esta encuesta, al finalizar les va a dar su constancia de participación para que la puedan descargar y bueno, también puedan tener estas constancias de las sesiones que vamos a estar realizando a lo largo de este año y pues también puedan serles de utilidad para su capacitación continua como oficiales de cumplimiento o dentro de alguna institución. Por acá tenemos un comentario nada más. Sí. Entre tanto, Jessica, para contestar a Alexandra, acabo de repasar las normas Aguilar colombiano y no he visto un formulario de vinculación ahí específicamente establecido. El tema que seguramente habrá libertad para su diseño. Podemos profundizar sobre eso nuevamente a través de mi WhatsApp o algún otro mecanismo que sea adecuado para intercambiar esto con Alexandra. Perfecto, doctor, muy amable y gracias. Muchas gracias, Alexandra. Por aquí, Alejandra, exacto, sobre todo que en Colombia es obligatorio en política de integridad y en México es voluntario. Sí, justo, ¿no? Que tenemos ahí un área de oportunidad bastante amplia en nuestro país. Pues muchísimas gracias, Daniel. No sé si gusta comentar algo final antes de cerrar la sesión. No, simplemente hacer énfasis en dos cosas. La educación en ética es muy importante. Ustedes tienen cargos directivos, son oficiales de cumplimiento, insistan mucho, no teman decirle a los empleados, aquí el comportamiento debe ser ético. Uno a veces como que le da pudor eso, no hay que decirlo claramente. Y lo segundo, apoyar muy fuertemente el papel de la prensa libre e independiente, porque eso contribuye. Aquí los grandes casos de corrupción son destapados por la prensa. Hay que apoyar a la prensa para que la prensa revele la corrupción pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.